Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche entonces vamos a continuar con nuestra clase sobre el Apocalipsis. Vamos a cubrir hoy el capítulo 2, ¿verdad? Y hoy vamos a ir desde la perspectiva celestial a la perspectiva terrenal, ¿verdad? A través del libro de Apocalipsis vamos a ver que nos vamos a transportar a los cielos, después a la tierra, y volveremos a los cielos y más tarde a la tierra. Va a ser ese transporte uno al otro. Pero antes de comenzar la clase, vamos entonces a hacer la oración para antes de leer la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces, hoy vamos a hablar sobre las 7 iglesias de Asia Menor. En este mapa que vemos aquí, podemos ver la localización de las 7 iglesias de Asia Menor, a la cual se refiere San Juan en el Apocalipsis. Como hablamos en la clase anterior, muchos de los teólogos y eruditos que estudian la Biblia nos dicen que a pesar de que este libro se dirigió a 7 iglesias, pero se utiliza el número 7, ¿verdad? Porque este número es el número de la alianza, el número que expresa totalidad y la unión, ¿verdad? Por lo tanto, este mensaje del Apocalipsis está dirigido no solamente a estas 7 iglesias, sino a toda iglesia universal. El orden en que se mencionan estas 7 iglesias de Asia Menor era una ruta de correspondencia. O sea que si se quería enviar un mensaje, este iba pasando de una ciudad a la otra, ¿verdad? A través de esta ruta, que empezaba en Éfeso y daba la vuelta y terminaba en la Odisea. Antes de empezar con el capítulo, vamos a hablar un poco sobre estas iglesias y cómo Dios va a hablar de su vida interna, ¿verdad? En cada una de estas iglesias o congregaciones hay problemas, como en todas las congregaciones, donde quiera que hay 2 seres humanos, ¿verdad? Hay sus conflictos, hay sus problemas. Pero también tienen muchas características positivas estas iglesias, ¿verdad? Juan, quien es el que nos revela esta visión, está bastante preocupado, especialmente con el problema de la apostasía, ¿verdad? La apostasía es el renegar de Dios, ¿verdad? El tema central de cada una de estas cartas es ver si estas iglesias quieren sobrevivir y desean las recompensas que se les han prometido. Y si así lo desean, tienen que mantener la intimidad entre ellos y, sobre todo, con Cristo nuestro Señor, ¿verdad? O sea que tienen que preservar esa relación y evitar la apostasía, ¿verdad? Todo en este mundo va a tratar de alejarnos de una relación familiar y nupcial con nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente hay que lidiar con las persecuciones, ¿verdad? Hay que evitar ciertos pecados, pero sobre todo tienen que mantener su relación íntima con Jesucristo. Y en verdad este es el mensaje central
de estas cartas a estas 7 iglesias. Vamos a ver que hay una fórmula que se usa en cada una de las cartas a estas iglesias. El patrón es que se empieza con una frase que identifica al que está hablando, al revelador. Por ejemplo, la carta de los Efesios, que dice así. Si vemos el versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 2, dice: al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele, esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Verdad? O sea, ese símbolo de las 7 estrellas en la mano, ¿verdad?, significan el dominio que tiene el Señor sobre toda esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el que le puede dar órdenes a los ángeles que rigen el destino de cada una de estas iglesias. O sea, eso es, y ese es el primer paso o la primera parte de cada una de estas cartas que vamos a ver a cada una de estas 7 iglesias, ¿verdad? Y el hecho de que Él dice que camina entre medio de los candelabros, porque los candelabros simbolizan las iglesias, ¿verdad?, en este pasaje. Como aprendimos en el capítulo anterior, los 7 candelabros pues representan esta iglesia, ¿verdad? Y las 7 estrellas son los 7 pastores o dirigentes de esta iglesia y el revelador, ¿verdad?, que es Jesús. Por eso habíamos dicho que, por ejemplo, tradicionalmente el tabernáculo, ¿verdad?, tiene a cada lado 3 velas, ¿verdad?, porque la séptima es Jesucristo, que es el que está en el medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que tiene el poder sobre todos nosotros, ¿verdad?, sobre toda iglesia del que está hablando. Por lo tanto, este primer versículo es la introducción para decirnos de quién es el que está hablándole a esta iglesia, quién es el que está, como él dice, le va a dar la oreja a estas iglesias, ¿verdad? Y estos mensajes empiezan con una frase que nos identifica al que habla, a Jesucristo. Y en cada una de estas iglesias hay buenas noticias. Y esto nos debe dar a nosotros esperanza, ya que en cada una de estas cartas, el revelador, que es Jesucristo, Él nos dice que conoce la situación de cada una de estas iglesias. O sea, Él no es ajeno a lo que está pasando en cada una de las iglesias. De esta misma manera, Él conoce la situación de cada uno de nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí reunidos, lo más íntimo que pasa en nuestro ser, lo que pensamos, ¿verdad? Él sabe de nuestros puntos fuertes, de nuestras virtudes, pero también de nuestras debilidades. Cuando Jesús dice, conozco tus obras, nos lleva a una evaluación de la congregación, siguiendo el patrón establecido. Primero, descripción de Cristo, ¿verdad?, que hablamos. Después, unas palabras de elogio y de aliento para la iglesia. Y luego, unas palabras de reprensión, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que un padre que quiere a sus hijos los disciplina cuando no se portan bien. Por lo tanto, la meta no es castigar, sino es corregir. Para que la iglesia y cada uno de sus individuos que componen la iglesia mejoremos y lleguemos a un nivel de crecimiento espiritual que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el que Él nos reprenda y nos corrija es una prueba del amor que Él nos tiene. Al final de este patrón, entonces hay un reto, ¿verdad?, que vamos a ver en toda y cada una de estas cartas. Por ejemplo, en el 7º verso de este capítulo 2
nos dice, el que tenga oídos, que escuche este mensaje, ¿verdad? Del Espíritu a las iglesias. Esta expresión tiene un significado especial para la audiencia de los hebreos de aquella época. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra oír es Shema. Eso es lo que significa en hebreo oír Shema. Y esta palabra viene ¿de dónde? Del Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4, donde es la famosa oración que los judíos repiten todos los días, que dice, escucha, oye, Israel, Yahvé es nuestro Dios, Él es el único, ¿verdad? Aquí la palabra escuchar significa también no solamente escuchar, sino hacer. O sea, no tiene un componente solamente pasivo, sino también activo. Y eso lo podemos ilustrar con un ejemplo. Cuando una madre le dice a su hijo que no se coma las galletas, ¿verdad?, en el tarro, y el hijo se las come, ella le dice, tú no oíste lo que yo te dije, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la misma connotación de estas palabras que hemos mencionado, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia es que quien tenga oídos, que haga lo que Él les dice. No solamente que lo escuchen, sino que lo pongan en práctica, ¿verdad? También tenemos que notar que este mensaje que Dios da a las 7 iglesias refleja el estado de nuestras almas. Al igual que esta iglesia, nosotros vamos creciendo espiritualmente en el Señor. Nosotros nos podemos ver reflejados en una o varias de estas iglesias que vamos a estudiar esta tarde. Por lo tanto, Dios nos está señalando en qué área nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el versículo 2 al 7, que ya leímos el 1, que es el que identifica al que está hablando, que es Jesucristo, ¿verdad? Dice, después que se identifica a él, dice, conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son. Y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor. Aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Fíjense, para poder entender esta carta, mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso, pues tenemos que entender la ciudad, tenemos que entender a los que vivían ahí, ¿verdad? Y Éfeso era la ciudad más grande de esta provincia romana, ¿verdad? Desde el punto de vista político y económico, era la más importante. También era famosa por sus múltiples templos, especialmente por el famoso templo de la diosa Artemisa, ¿verdad? Y esta era en aquel entonces, uno de los 7 maravillas del mundo antiguo, al mismo nivel de las pirámides, del Partenón, de Zeus, de los jardines colgantes de Babilonia, el mausoleo de Halicarnaso, ¿verdad?
Todo eso eran las maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? El gigante, el coloso de Rodas, ¿verdad? De las cuales todas esas se han destruido y solamente quedan las pirámides, ¿verdad? Pues el templo de la diosa Artemisa era tan precioso y tan suntuoso y tan grandioso que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, y eso estaba en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y como vemos en los Hechos de los Apóstoles, a Éfeso también se le conocía por ser el sitio en donde se practicaba el ocultismo, ¿verdad? También lo vemos en la carta a los Efesios que escribió Pablo, en donde también aparecen referencias al ocultismo que se practicaba en esa ciudad. O sea, el ocultismo es el querer hablar con los muertos, ¿verdad? El que se pueda predecir el futuro, ¿verdad? Porque se contacta con espíritus, ¿verdad? Eso es lo que se refiere al ocultismo, que todavía está campante en nuestra sociedad, ¿verdad? Solamente tienen que abrir el periódico y ver el horóscopo, ¿verdad? Claro está, el que lo coge como algo que no es importante, pues no hay problema, pero hay gente que se deja llevar su vida por el horóscopo, lo que diga el horóscopo, eso es lo que va, ¿verdad? Pues esas personas pecan de practicar el ocultismo, ¿verdad? Y es interesante que esta ciudad fue la ciudad donde el apóstol Pablo pasó más tiempo predicando. Él estuvo en Éfeso 3 años, ¿verdad? Y el pastor de la iglesia de Éfeso era un hombre joven que se llamaba Timoteo, ¿verdad? Que está una de las cartas a Timoteo, es el Timoteo que se refiere. Es interesante notar que Juan también pasó un largo tiempo en esta ciudad. Y la Virgen María también vivió en Éfeso por algún tiempo. Y hoy en día se encuentran las ruinas de una casa donde se dice que vivió la Virgen María. Se llama la Casa de María. Ahí uno puede ir a visitarla. Ellos, una cosa que nos dice Juan de esta carta, en esta carta a la iglesia de Éfeso, es que los efesios sabían el catecismo, sabían lo que verdaderamente era la verdad, que eran muy ortodoxos y eran muy fieles a la verdad, ¿verdad? Los efesios se caracterizaban porque iban a la iglesia todos los días, eran muy devotos. En otras palabras, eran muy fieles a sus creencias. Y es interesante ver que de todas las cartas que escribió San Pablo, la carta a los Efesios es la única carta en la que San Pablo no hace ninguna corrección doctrinal o teológica a esta comunidad, como en casi todas las demás cartas que él escribió. Y esto se debe a que los efesios eran muy buenos en esto, en comprender la verdad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el seguirlo, ¿verdad? Voy a leerle un párrafo de San Ignacio, que escribió San Ignacio de Antioquía, que fue martirizado alrededor del año 100 después de Cristo, y dice así: todos ustedes viven de acuerdo con la verdad y no hay ninguna herejía entre ustedes y ustedes no oyen a nadie a menos de que esta persona hable sobre Jesucristo y la verdad. Estaba refiriéndose a los efesios. Ha llegado a mi conocimiento que una persona ha estado con ustedes llevando una doctrina diabólica y ustedes no le permitieron a esta persona que sembrara esta mala semilla entre ustedes. Y ustedes cejaron sus oídos para no recibir esta doctrina equivocada que él estaba tratando de sembrar entre ustedes. Y ustedes se mantuvieron fieles a los mandamientos de Jesucristo, ¿verdad? Eso fue como podemos ver, San Ignacio confirma esta gran cualidad que los efesios tenían, ¿verdad? Que se adquirían a la verdad
y eran muy ortodoxos. Pero, como vemos más adelante, San Juan le echa en cara que habían perdido su primer amor, ¿verdad? En otras palabras, que en su celo por seguir la ortodoxia habían perdido la caridad. Otra palabra para qué, para amor, ¿verdad? Como vemos aquí, Jesucristo no lo está criticando el que sean ortodoxos, sino el hecho de que hubieran perdido su amor inicial. Los efesios habían perdido la virtud de la caridad, la cual había sido el vehículo que lo había llevado a ¿qué? A su amor por la ortodoxia, por la verdad. Eso era lo que lo había llegado a ser tan fieles a la verdad predicada por nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen todas las contestaciones referentes a la religión correctas, ¿verdad? Pero sin embargo le falta caridad en la manera en que llevan y viven el mensaje. Y eso era lo que le pasaba a los efesios, ¿verdad? Jesús en esta carta a la iglesia de Efeso llama la atención a estas personas diciéndoles que tienen que volver a hacer las obras, ¿verdad?, que los llevaron a conocerlo a Él, que las hacían al principio. Por ejemplo, si alguno de nosotros sentimos que estamos perdiendo el entusiasmo en nuestra relación con Dios, debemos volver a hacer las cosas que nos llevaron a conocerlo a Él y a estar más cerca de Él. Por ejemplo, el leer la Biblia todos los días, ir a la misa más frecuentemente, ir a ayudar en un asilo de ancianos, ayudar a los pobres, ¿verdad? Cualquier acto de caridad que nos tocó el corazón y que nos llevó a Jesucristo, pues lo debemos de volver a hacer, ¿verdad? Como vemos aquí, Jesús los exhorta a arrepentirse y los alienta a que vuelvan a hacer actos de caridad. De esta forma, el amor, más que ser una actitud, es una acción, ¿verdad? Como dice el refrán, amor son acciones y no buenas razones. Un buen ejemplo que podemos usar para visualizar esto un poco mejor es la relación matrimonial, ¿verdad? Cuando uno está recién casado, estaba de novio, uno le mandaba flores a la esposa, le compraba chocolate, le mandaba notitas, ¿verdad? Se las dejaba el sitio que la pudiera encontrar, ¿verdad? Y esto fomentaba y aumentaba el amor que había entre los dos, ¿verdad? Muchas parejas, una vez se casan, se olvidan de todo esto, ¿verdad? Y no es que tengan que seguir haciendo eso, sino son las muestras de amor, ¿verdad? Sea en la forma que sea. La solución que Cristo nos da es no solamente el tener una buena actitud, sino que nos exhorta a que cambiemos nuestra actitud en acciones. Hay otro dicho muy famoso que dice que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Uno puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si esas intenciones no las lleva a cabo, nunca existieron, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús nos está exhortando a que hagamos las obras que caracterizan el romance entre el novio y la novia al inicio de su relación. Recuerden que este libro es el Apocalipsis, la revelación del novio a la novia y de la novia al novio. Aquí vamos a ver un punto importante y quiero que le presten atención. Las acciones de arrepentimiento van a cultivar y a fomentar nuestra actitud de arrepentimiento. Si ustedes quieren tener una actitud de arrepentimiento, hay que cultivarla, haciendo obras de arrepentimiento, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos esto? Debemos de hacer penitencia cuando pecamos, ¿verdad? Hacer penitencia no es pagar una deuda, sino que es enmendar una relación que se ha roto, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que todos y cada uno de nosotros debemos de practicar. Ahora, vamos a ver cómo Juan
entrelaza esa idea de volver al amor inicial y hacer las cosas, ¿verdad? Un teólogo llamado David Chilton escribió un libro que se llama The Days of Vengeance, los días de la venganza, ¿verdad? Y este libro trae a colación estas imágenes que San Juan usa a referirse a la iglesia de Éfeso. Y están basadas, él en su estudio encontró que estaban basadas de volver a su primer amor, de hacer las cosas inicialmente, están en eventos que estaban ocurriendo en aquel entonces en Éfeso. Exactamente cuando dice que tienen que arrepentirse y volver a su conducta primera, Juan estaba dando a entender a ellos que él se estaba refiriendo a un problema que estaba teniendo Éfeso en aquel entonces en cuanto a su costa marítima. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Me voy a explicar. En Éfeso hay un río que se llama Caistro, ¿verdad? Y este río llevaba una cantidad de sedimento muy grande y esto se iba acumulando en la bahía, en la costa de Éfeso. Éfeso en aquel entonces estaba en la costa, ¿verdad? Pero con el tiempo este sedimento estaba impidiendo que los barcos pudieran atracar en esta ciudad costera, ¿verdad? Y ellos tenían que dragar regularmente el puerto, la bahía, para que los barcos pudieran llegar hasta la ciudad. Y si no hacían esto, que es a lo que Juan se refiere, de volver a su primera conducta, en este caso era velar por la acumulación de sedimento en la ciudad. O sea que Juan se estaba utilizando un problema que estaba ocurriendo en la ciudad para ponerlo al nivel espiritual, para que ellos pudieran entender, ¿verdad? Por lo tanto, si ellos no limpiaban y dragaban la bahía, eventualmente este sedimento iba a impedir que esta ciudad fuera una ciudad costera, ¿verdad? Porque la costa se iba a convertir en pantanos que evitarían que los barcos llegaran a la ciudad. A consecuencia de esta situación, ellos tuvieron que mover la ciudad en un momento dado. Y esto ocurrió 2 siglos antes de que se escribiera este libro de Apocalipsis por Juan. Y se hizo un trabajo de ingeniería bastante extenso al mover la ciudad y a dragar la bahía. A mediados del siglo I volvieron a tener el mismo problema. Y esto es lo que se refiere Juan cuando dice que tienen que volver a su conducta primera, que era prestarle atención a este continuo problema de la acumulación de sedimentos en la bahía, ¿verdad? Porque si no le prestaban atención, eventualmente iban a perder su ciudad como una ciudad portuaria. La última vez que se dragó la bahía de Éfeso fue en el año 54 después de Cristo. Después no se le prestó más atención. Y hoy en día la ciudad de Éfeso se encuentra a 6 millas de distancia de la costa. O sea, que este sedimento que siguió siendo acumulado por este problema, que no se le prestó más atención, hizo que la ciudad perdiera su posición como una ciudad portuaria. Y hoy en día es una ciudad en ruinas, ¿verdad? Porque pues perdió la importancia de ser una ciudad portuaria y pues la gente se fueron mudando porque no había trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, perdieron su ciudad al no prestar atención a ese problema inicial. Entonces Juan utiliza este tema de que tienen que continuar dragando, que tienen que continuar prestándole atención, ¿verdad? Hacer, no decir, sino hacer al problema espiritual que la congregación estaba teniendo, ¿verdad? Muy interesante. Así como los ciudadanos de Éfeso perdieron su ciudad por no prestar atención a estos trabajos primarios, de la misma manera, si nosotros no prestamos atención a nuestro matrimonio, podemos perderlo, ¿verdad? También podemos perder a nuestros hijos si no prestamos atención a los detalles que son importantes en la vida. Podemos perder nuestros trabajos, podemos perder todas las cosas por las que hemos luchado, ¿verdad? Y es precisamente esto lo que Dios le está diciendo a los efesios.
En el versículo 6, él habla sobre los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Bueno, pues esos son los seguidores de un hereje que se llamaba Nicolás, quien era un diácono que los apóstoles habían escogido, pero se convirtió en un hereje, ¿verdad? Y esto lo vemos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Estos nicolaitas buscaban el placer sin ninguna restricción. O sea, como quien dice, todo es tolerado. No hay que tener ninguna restricción siempre y cuando uno consiga lo que le causa placer a uno. Algo muy común en nuestra sociedad hoy también, ¿verdad? Ellos enseñaban que era indiferente cometer adulterio y comer carne de los sacrificios que hacían a los ídolos. Por esta razón, en esta carta dice que Cristo también detesta a los nicolaitas. Hemos tomado bastante tiempo en esta sección de los Efesios y la razón es que San Juan, para llevar su mensaje, hace referencia a muchos de los sucesos o temas de la época de aquel entonces. Y si nosotros no tenemos esos temas que eran del momento en aquel entonces, pues entonces no vamos a tener una buena idea de qué es lo que Juan está hablando, ¿verdad? Y para que vean que esta manera como Juan le escribió a esta iglesia no pasó desapercibida. Les voy a... el Papa Benedicto siguió el mismo patrón que Juan utiliza en estos pasajes cuando cuando Juan estaba reprimiendo a las iglesias de Asia. Y les voy a leer el mensaje que hace el Padre Benedicto a los obispos del Canadá en septiembre 8 del año 2006, cuando los obispos canadienses visitaron a Roma, ¿verdad? Y este documento se llama Ad Limina, ¿verdad? Y dice así, dice: hoy se experimentan muy dramáticamente los obstáculos a la difusión del reino de Cristo, en la separación entre el Evangelio y la cultura, en donde se excluye a Dios de la esfera pública. Canadá tiene una merecida reputación de un país comprometido, generoso y prácticamente a favor de la justicia y de la paz. En vuestras ciudades multiculturales existe un atractivo clima de vitalidad y oportunidad. Fíjense, como aquí el Papa sigue el mismo patrón en su mensaje a los obispos, diciéndole primero todas las cosas positivas que tiene la comunidad canadiense, ¿verdad? De la misma manera que Juan empieza la carta a los Efesios en el Apocalipsis, diciéndole: ustedes, mire, son ortodoxos, son creyentes de la verdad, ustedes no se dejan engañar por gente que le traen mensajes que no son de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, llega el momento donde les dice que no están haciendo algo bien. Y aquí continúa la cita que dice: sin embargo, ¿verdad? Al mismo tiempo, algunos valores separados de sus raíces morales y de su pleno significado que se encuentra en Cristo se han desarrollado de un modo muy preocupante. En nombre de la tolerancia, vuestro país ha tenido que soportar la insensatez de la redefinición del término cónyuge. Y en nombre de la libertad de elección, afronta la destrucción diaria de niños no nacidos. Cuando se ignora el plan divino del Creador, se pierde la verdad de la naturaleza humana. O sea, un mensaje que todavía hoy en día tiene vigencia, que se puede aplicar súper bien a nuestra sociedad estadounidense y a muchas otras sociedades del mundo, de Europa, ¿verdad? De Sudamérica. Como podemos ver, es un mensaje muy poderoso en donde se reprende fuertemente a los obispos del Canadá y que está siguiendo exactamente el mismo patrón de San Juan que San Juan utiliza en el Apocalipsis. Con esto acabamos con la iglesia de Éfeso y vamos ahora a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Vamos entonces a leer los versículos 8 al 11, que dice así: al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele. Entonces,
Jesús a Juan, ¿verdad? Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la calumnia de parte de los que se dicen judíos y que no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. El diablo os va a encarcelar a alguno de vosotros, para que seáis tentados, y sufriréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien venza no será dañado por la muerte segunda. Palabra de Dios. Fíjense, Esmirna era una ciudad muy bella, y por eso sus habitantes se sentían muy orgullosos, ¿verdad? Esta ciudad estaba alineada con Roma, estaba ansiosa de complacer a los romanos, que eran los que dominaban en toda esa área, ¿verdad? Y de seguir la tradición de rendirle culto a los emperadores, ¿verdad? Porque para los romanos sus emperadores eran dioses, ¿verdad? Por tanto había que rendirle tributo. Así. Un denominador común en todas estas iglesias de Asia Menor es que en diferentes grados eran víctimas de la costumbre de dar culto al emperador. En esta ciudad había muchos judíos que estaban en contra de los cristianos. Por esta razón Juan les dice, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. Esto hace referencia a la manera como estos judíos que no creían en Jesús le hacían la vida imposible a los cristianos. Claro está que esto no es antisemitismo, sino que esto es una comunidad judía que no creía en Cristo y por lo tanto calumniaban a los cristianos en aquella época. La ciudad de Esmirna era rica, pero los cristianos eran pobres. Policarpo llegó a ser obispo de Esmirna, ¿verdad? Él fue discípulo del apóstol Juan y uno de los mártires más famosos de la iglesia primitiva. Juan le estaba dejando saber a esta iglesia que su pobreza puede ser una virtud que la haga rica, ¿verdad? En cuanto a vicios o aspectos negativos, esta iglesia no se le dio ninguno de ellos. Sin embargo, Jesús le ofrece la corona de la vida. Lo interesante es que al dársela es que la parte posterior de la ciudad de Esmirna hay una montaña que se le conoce con el nombre de la corona de Esmirna, ¿verdad? Mira cómo Juan juega con las palabras, ¿verdad? Le daré la corona de la vida, y esa ciudad, vista de la espalda, la montaña, le dicen la corona de Esmirna. Como vemos, pues, él juega con las palabras, pero de una manera para que ellos entiendan mejor, ¿verdad? El mensaje que él les quiere llevar, y usa ejemplos de su propia cultura, así como utilizó en Efeso, pues aquí también en Esmirna lo utiliza, ¿verdad? Ahora, como vimos en el versículo 9, dice: conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la calumnia de parte de los que se dicen judíos, que no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. El diablo os va a encarcelar a algunos de vosotros, para que seáis tentados y sufriréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Fíjense que él estaba hablando de 10 días en los que tendrán tribulaciones. Tenemos que ver cuál es el significado del número 10, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, se encuentra este número 10 referente a pruebas sufridas. Y la explicación la encontraremos en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Como vimos en la introducción de esta clase,
se hace hincapié en que había una correlación entre el libro del Apocalipsis con el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, ¿verdad? En el libro de Daniel se ve que se probarán a los niños, ¿verdad? Cuando Daniel fue llevado a la corte del rey para que lo instruyeran, ¿verdad? Él le pidió y le estaban carne y vino de la mesa del rey, y como ellos no podían comer carne de cerdo, pues él le pidió al mayordomo que solamente le diera legumbres, vegetales. Y él le dijo que en 10 días, nos va a evaluar. Y si estamos decaídos, pues nosotros pues comeremos lo que tú nos das. Pero si estamos bien, pues entonces tú nos das la comida que nosotros. Y a los 10 días, cuando lo fue a evaluar, lo encontró que estaban más fuerte, mejor color que los demás otros estudiantes que comían de la comida de rey, ¿verdad? Por lo tanto, estos 10 días significa que es una prueba, pero por un periodo de corto tiempo, por un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Y en el versículo 11 nos habla de que quien venza no será dañado por la muerte segunda, ¿verdad? ¿Y qué es esa muerte segunda? Fíjese, más tarde en el libro de Apocalipsis se nos revela cuál es esta segunda muerte, ¿verdad? En el capítulo 20, versículo 14 al 15, se nos dice, después la muerte y el Hades, ¿verdad? El Hades es el sitio donde iban las personas que morían, que no era infierno ni cielo, ¿verdad? Fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Todo el que no figuraba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago del fuego. Lo que nos está diciendo aquí en la carta a la iglesia de Mirna es que al que salga vencedor no lo arrojarán al lago de fuego, que es la segunda muerte, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a la tercera iglesia, que es la de Pérgamo, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 12 al 17. Dice, al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele, esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo. Sé dónde habitas, ahí donde está el trono de Satanás, que mantienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre vosotros, allí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que admites ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel, para que comieran de los sacrificios ilátricos y fornicaran. También tienes tus seguidores de la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De lo contrario, iré enseguida a donde estás tú y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Le daré también una piedrecita blanca, y escrito en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo escribe. Palabra de Dios. Pérgamo era una ciudad muy interesante, ¿verdad? Tenía muchos templos, entre otros un templo a Zeus y otro a Esculapio, ¿verdad? Quien era el dios griego de la medicina. Y el símbolo del dios Esculapio era la serpiente, ¿verdad? Por eso en el caduceo médico lo que están enjolladas son serpientes, ¿verdad? Y este símbolo se convirtió en el símbolo de la ciudad. Y también era muy común en esta ciudad la adoración al César romano. Es interesante saber que Pérgamo era una ciudad que se conocía por la producción de pergamino, ¿verdad? Pergamino era donde se escribía, no había papel en aquel entonces, pero pues, el pergamino se utilizaba del cuero de los animales, ¿verdad? Y se duraba mucho, y por lo tanto era que producía el pergamino. Vamos a ver ahora lo positivo y lo negativo de Pérgamo.
Fíjense que en el versículo 13, donde nos dice, sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Acuérdense del trono de Satanás, ya que vamos a volver a esto dentro de un momento, ¿verdad? Lo positivo o la razón por la que Jesús alaba a esta iglesia es que resistieron el paganismo, ¿verdad? Lo negativo es que se le critica a esta iglesia que comieron carne que había sido sacrificada a los ídolos. Esta carne era una porción que no se echaba al fuego, al holocausto, ¿verdad? Que se quemaba. Sino que entonces a esta carne se le daba a las personas, se vendía. La era que los sacerdotes de los templos sacaban dinero vendiendo la carne de los sacrificios, ¿verdad? Y entonces pues, las personas lo vendían a un precio más baratito y le sacaban. Las personas les fascinaba ir a comprar la carne de los sacrificios. Su recompensa iba a ser el maná escondido. Muchas de las recompensas que se hacen alusión en estas cartas se refieren a ¿qué? A la Eucaristía. Definitivamente, Roma dominaba por completo esta área y a estas ciudades. Sin embargo, Jesús se describe a él mismo como el que tiene una espada aguda de 2 filos. Esto lo vemos también en el versículo 12 de este capítulo, ¿verdad? Ahora, volvamos a la ciudad de Pérgamo. Si uno va a esta ciudad, al aproximarse a ella, desde el sur se puede ver la colina sobre la que se asienta la ciudad, ¿verdad? Y se asemeja a un trono gigante, ¿verdad? Porque estaba sobre toda esta llanura. Y esto, además de que Pérgamo era el centro del culto al emperador en Asia Menor, era la razón por la que Juan en el versículo 13 le dice a Pérgamo, sé dónde vive, donde está el trono de Satanás, ¿verdad? O sea, estaba diciendo que toda la ciudad era el trono de Satanás. En otras palabras, esta ciudad estaba actuando como el trono de Satanás, ya que era el centro del culto al emperador de toda esa área. Y en el versículo 14, ¿verdad? Que acabamos de leer, se menciona a un tal señor Balaam, ¿verdad? Y dice, toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a hacer tropezar a los hijos de Israel para que comieran carne inmolada a los ídolos y fornicaran. Fíjense, si se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, en el capítulo 22 al 24, está la historia de Balaam y Balac, ¿verdad? Balac era el rey que estaba al este del Jordán. ¿Y qué pasó? Que él quería poner una maldición sobre Israel antes de que ellos cruzaran el Jordán, ¿verdad? Porque ellos venía Josué con todo Israel a conquistar toda esa área. Pues, y él sabía que eso era lo que venían. Así que él quiso ponerle una maldición a Israel, ¿verdad? Y entonces fue a Damasco a buscar a un profeta que se llamaba Balaam. Lo hizo para que él le pusiera una maldición a los israelitas, ¿verdad? Y Balaam trató de maldecirlo, pero nunca podía maldecirlo, porque Dios no se lo permitía. Ahí está la historia del famoso burro sobre el que Balaam va y el burro no quiere seguir porque hay un ángel con una espada. Y el burro dice, espérate, si llego ahí, nos va a degollar a los dos, ¿verdad? Y entonces el burro le habló a Balaam, porque Balaam le seguía dando para que siguiera. Y entonces es algo cómico en el Antiguo Testamento, pero esa es una historia que se refiere a los números, ¿verdad? En los libros de los números. Y como les dije, Balaam iba en su burro y estaba el ángel con la espada, esperándolo para no dejarlo pasar, ¿verdad? Dado que Balaam no había podido maldecir o poner esta maldición al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Bueno, pues él le sugirió a Balac otra manera de derrotar a los israelitas, no con maldiciones, sino
a través de la inmoralidad. Iban a utilizar la prostitución para rendirle culto al dios cananeo, y es por eso que al tener relaciones con prostitutas, ellos creían que estaban rendiendo homenaje al dios Baal de Focor, que era el dios de esa área. Y habían prostitutas sagradas, eran las que cogían los templos, y parte del rendirle homenaje a su dios era tener relaciones con estas prostitutas sagradas. O sea que, en otras palabras, si inducían a los israelitas a que tuvieran relación con estas prostitutas, pues entonces lo que ellos estaban haciendo era abandonando a su dios y rendiéndole homenaje al dios de esa tierra, ¿verdad? A través de estos actos inmorales. Y como vemos más adelante en esta historia, Finjas, que era uno de los sacerdotes levitas, pues le pone término a esta práctica de una manera bastante violenta, ¿verdad? Pero si quieren saber, léanse esos pasajes de la Biblia. Por eso es que aquí se hace referencia a Balaam. El verso 16 dice: arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y usaré contra esos la espada de mi boca. Se está refiriendo al ángel que estaba esperando a Balaam, y se está refiriendo a Finjas, que la manera como él puso término a eso fue que cuando uno de los israelitas estaba con una prostituta, lo atravesó a los dos con una lanza, ¿verdad? Por lo tanto, a esos dos pasajes que le está refiriendo este verso 16, ¿verdad? Es importante ver esta estrategia de Balaam de usar la inmoralidad para sonsacar y eventualmente derrotar a Israel. Esa es la misma estrategia que utiliza nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Como podemos ver, hay un foco de herejía en esta iglesia y tratan de seducir a los cristianos a cometer idolatría y fornicación, ¿verdad? Como vemos, hay un tema común en la respuesta a Cristo a esta iglesia, y es venzan o triunfen. Y el verbo griego para vencer o triunfar es nikeo. Esta palabra tiene la misma raíz que se usa para la palabra nicolaitas. Aquí hay una batalla. Cristo está exhortando a la iglesia a que venza a aquellos que están tratando de vencerla de una manera espiritual, ¿verdad? Como vemos en el libro de los Números, en el capítulo 22, el ángel de Dios, ¿verdad?, le salió al paso a Balaam con una espada. Y podemos ver que se utiliza la imagen de la espada como una imagen para vencer al enemigo. Y la recompensa para el vencedor no es nada menos que el maná escondido, ¿verdad? O sea, otra referencia a la Eucaristía. Vamos ahora a continuar con la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Tiatira era un puesto militar en aquel entonces y también era conocida por los gremios de comerciantes. Si no saben lo que es un gremio, un grupo de personas que se dedican a una misma actividad. Los carniceros tenían un gremio, los panaderos eran un gremio, ¿verdad? Los barberos eran otro gremio, los carpinteros, así por el estilo. De esta manera, estas personas podían ganarse la vida, ¿verdad? Y cogían alumnos y los enseñaban y se defendían de otras personas que quisieran practicar la profesión sin estar bien entrenados. Eso era lo positivo, ¿verdad? Hoy en día a estos gremios nosotros les llamamos sindicatos. Algunos de nuestros ejemplos son los sindicatos de trabajadores de autos, de maestros, de enfermeras, así por el estilo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, puede ser que se acuerden de un personaje que se llamaba Lidia.
y ella traficaba con telas de color púrpura en esta ciudad de Tiatira. Cada gremio en Tiatara, tenía un dios. Cada gremio le rendía culto a ese dios. Esto era un problema bastante grande para las personas que trabajaban en alguno de estos gremios, ya que al creer en Jesucristo les podía afectar la manera como se ganaran la vida, ¿verdad? Hoy en día pasan cosas parecidas. Uno de los muchos ejemplos que les puedo dar, ¿verdad? Un médico aquí en el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Que trabajaba en un hospital y para que pudiera seguir trabajando le estaban exigiendo que practicara abortos, ¿verdad? Y que prescribiera medicina anticonceptiva. Una vez se implementaron los cambios de regulaciones del hospital, pues él tuvo que elegir entre seguir trabajando o irse ya, que las reglas habían cambiado y lo estaban forzando a hacer algo en lo que él no creía. Y a pesar de que muchas personas le recomendaron de que hiciera lo que se le pedía, él decidió no hacerlo y se fue. Hoy en día uno de los médicos más exitosos de esa ciudad, ¿verdad? Y lo hizo siguiendo su conciencia, ¿verdad? Y eso era básicamente lo mismo que le pasaba a las personas que estaban en Tiatara. Tenían que adorar a ese Dios si querían estar en ese gremio, ¿verdad? O si no, no podían trabajar, no podían ganarse la vida trabajando en esa profesión. Las virtudes que tenía esta iglesia de Tiatara eran fe, amor y servicio, ¿verdad? Y sus vicios eran que comían comida dedicada a los ídolos y tenían demasiadas libertades sexuales. Si ellos vencían estos obstáculos, entonces su recompensa sería que iban a tener el poder de ¿qué? De juzgar a las naciones. Como dice el versículo 20, dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y cometer los sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Aparentemente había una mujer en esta ciudad que se llamaba Jezabel. Ella estaba enseñando la inmoralidad a la iglesia de Tiatara y estaba siguiendo esta enseñanza. El mensaje a la iglesia de Tiatara es que debemos ser intolerantes a las enseñanzas falsas y a la inmoralidad. Por eso vemos que la Iglesia Católica es amorosa y fervorosamente intolerante a la inmoralidad, ¿verdad? Por eso no acepta el aborto, por eso no acepta los llamados matrimonios del mismo sexo, porque todas esas son cosas que son inmorales, ¿verdad? Por tanto, no se puede aceptar algo que va en contra de lo que Dios y la Iglesia enseñan. Las iglesias que toleran la maldad y la falsa enseñanza son iglesias que están bajo juicio, ¿verdad? Lo que significa esto es que nosotros no podemos aceptar doctrinas falsas. Aunque seamos intolerantes a ellas, debemos tener amor y no debemos comprometernos con ninguna doctrina falsa. Fíjense que estoy hablando bien claramente de doctrinas, no de personas, ¿verdad? Se juzga a las ideas y a las doctrinas de una manera intolerable, sin tolerancia. A las personas no se les juzga, solamente Dios juzga a las personas, ¿verdad? Las personas se les trata con amor y aunque estén practicando cosas que son inmorales, ¿verdad? En los próximos versículos 21 y 23 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Si no quiere arrepentirse de su fornicación, mira, a ella voy a arrojarla en el lecho, y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus obras. Entregaré a la muerte a sus hijos, y saldrán todas las iglesias, y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña
los corazones y las entrañas, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense, lo que Dios nos está literalmente diciendo aquí es que si tú quieres ir a la cama y quieres cometer el pecado de fornicación, que es el pecado de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El sexo es algo que Dios ha creado y algo hermoso, pero es para que se practique dentro del matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Dos personas, un hombre y una mujer que son solteros, es fornicación. Un hombre con un hombre es fornicación. Una mujer con una mujer es fornicación, ¿verdad? Todo lo que sea fuera del matrimonio. Por lo tanto, dice él que y quieres cometer el pecado de fornicación, entonces aquí tienes un lecho de dolor. También dice que a sus hijos los va a herir de muerte. Él llama hijos a los seguidores de esas doctrinas falsas. En otras palabras, quienes las siguen van a acabar muertos, ¿verdad? La inmoralidad va a llevarlos a la muerte. Como dice San Pablo, que el pago del pecado es la muerte. ¿Verdad? Lo dice bien claro en una de sus cartas. Por lo tanto, la recompensa es que van a ser el lucero del alba. Si logran sobreponerse al pecado de fornicación y al pecado de idolatría, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 nos dice que el lucero del alba es no otro que Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, esa es la recompensa para esta iglesia. Como pueden ver, en toda iglesia hay la identificación de quién está hablando de la iglesia, las cosas positivas que esa iglesia tiene, después las cosas negativas que están haciendo, la oportunidad de arrepentimiento, y si se arrepienten, entonces la recompensa que van a recibir, ¿verdad? Esa es la fórmula que Juan utiliza en cada una de estas cartas, a cada una de estas 7 iglesias, ¿verdad? Y con eso lo vamos a dejar aquí hasta por esta noche, ¿verdad? Entonces la próxima clase pues seguiremos con las próximas, en el capítulo 3, con las otras iglesias de este circuito de correspondencia. Vamos entonces a hacer nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.